Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos hermanos y hermanas de luz. Feliz miércoles, muchas bendiciones para todos y vamos a seguir con budismo y vamos a ver las 8 conciencias. Y bien, aquí vemos la diapositiva de los 5 agregados llamados en sánscrito skandhas. Buda siempre decía que lo que somos son estos 5 agregados. Es decir, lo que somos durante el estado de vigilia, ¿no? En la experiencia mundana, en la experiencia samsárica. El ser humano es el cuerpo, luego los sentimientos y las sensaciones, luego los pensamientos y las percepciones. Luego tenemos los estados mentales y los actos mentales y por último conciencia. Y estos 5 agregados realmente no es la verdadera naturaleza de lo que somos. Es lo que se le ha añadido a nuestra verdadera naturaleza. Entonces el punto número 5, que es la conciencia, hoy vamos a desarrollarla y vamos a ver las 8 conciencias. Entonces, el quinto agregado, que es conciencia, Buda explicaba que en este quinto agregado hay 6 conciencias. 5 conciencias sensoriales, una para cada sentido. Bien, tenemos una conciencia para la vista, una conciencia para el oído, una conciencia para el gusto, una para el olfato y una para el tacto. En total son 5 conciencias. Y luego está una sexta conciencia que se le llama la conciencia mental. Y esta sexta conciencia es la que es consciente de lo que perciben las otras 5 conciencias sensoriales. Buda decía, nos da la impresión de que somos una conciencia, pero si lo analizamos nos daremos cuenta de que no. Y entonces Buda explicaba que tenemos estas 5 conciencias sensoriales, cada una de ellas capta los objetos a través de los sentidos. Es así como estas 5 conciencias sensoriales pueden captar la información del exterior. Bien, pueden recibir esta información. Y luego la sexta conciencia, que es la conciencia mental, será la que será consciente de esa información que se ha recibido de los sentidos, de las 5 conciencias sensoriales. Entonces, estas 5 conciencias, pues tenemos una conciencia visual que es consciente de las formas que ve, bien, es consciente de todo lo que percibe por los ojos. La segunda es la conciencia auditiva, que es consciente de los sonidos, todo lo que escuchamos. La tercera es la conciencia olfativa, que es consciente de los olores. Luego está la gustativa, que es consciente de los sabores. Y la conciencia táctil, que es consciente de las texturas, ¿no? De todos los tactos, todo lo que tocamos. Por tanto, es una conciencia para cada uno de los 5 sentidos. Son 5 conciencias y son totalmente diferentes, ¿eh? No es una sola conciencia, sino que cada sentido tiene su conciencia. Buda también explicaba que existe esta sexta conciencia, la conciencia mental, y es la que recibe la información que perciben las otras 5 conciencias sensoriales. Y esta conciencia mental, o sexta conciencia, es la que reconoce todo lo que las otras 5 perciben y puede nombrar cada objeto por su nombre. Bien, puede reconocerlo. Así que la sexta conciencia es la que es consciente de las cosas y es con la que estamos a lo largo del día. Por ejemplo, si vemos un lápiz, mi facultad visual solamente ve el lápiz. La conciencia visual
solamente percibe el lápiz, no hace nada más. Pero la que se da cuenta y la que reconoce el lápiz por lo que es la sexta conciencia, la conciencia mental. Buda esto lo analizó y nos explicó cómo es el funcionamiento de nuestra mente cuando estamos percibiendo todo lo que nos rodea, bien, todo lo mundano. Esta conciencia mental, por tanto, es la que recibe la información de las otras 5 y elige, decide, si quiere prestar atención o no en lo que las otras 5 conciencias están percibiendo. Porque en cada instante estamos percibiendo muchísimas cosas de nuestro alrededor. Nosotros tenemos 5 sentidos y al haber una conciencia para cada uno de ellos, estamos percibiendo lo que vemos, percibiendo lo que escuchamos, lo que olemos, lo que podamos tener en la boca y lo que tocamos. Pero claro, la sexta conciencia elige. Dice, bien, yo presto atención solamente a lo que escucho. O yo presto atención solamente a lo que estoy saboreando. Entonces, si, por ejemplo, prestamos atención solo a lo que estamos comiendo, quizás lo que estamos escuchando no estamos prestando atención. Y entonces esta sexta conciencia es la que elige dónde quiere prestar la atención de estas 5 conciencias que perciben. Buda explicó estas 6 conciencias, pero hay una escuela que se llama Chittamatra que va más lejos. La escuela Chittamatra, que se llaman también los Yogacara, hablan de una conciencia almacén que es similar a la idea de Jung, de Carl Gustav Jung, cuando habla del inconsciente colectivo. Es similar, pero no es lo mismo. Esta conciencia almacén que habla el budismo es alaya. Se le llama la conciencia básica alaya. Sería la parte subconsciente de la mente. Es esa parte donde nosotros guardamos todas nuestras semillas en estado latente y no somos conscientes de qué es lo que hay allí. Tenemos muchísimas emociones, tenemos muchísimos recuerdos, tenemos muchísimas tendencias mentales, también guardamos el karma allí y por tanto, hasta que no se activa, hasta que una emoción no empieza a activarse y empezamos a sentirla, pues no somos conscientes de lo que hay en Alaya. Bien, es un subconsciente, pero le llamamos el almacén porque ahí se van almacenando absolutamente todas nuestras experiencias. Tanto los pensamientos como las emociones, como nuestras actividades, se van almacenando en esta conciencia alaya. Bien, y esta conciencia alaya es la octava conciencia. Lo que se almacena en alaya son las semillas, que son las tendencias innatas que provienen de nuestra historia kármica. Y estas se combinan con el ego para formar esta ilusión que es nuestra existencia ordinaria. Al apaciguar la mente, la conciencia alaya se hace idéntica al Tathagata. El Tathagata significa la mente de Buda y literalmente significa ser tal como es. Bien, el Tathagata es la mente de Buda. Cuando la mente se silencia por completo y no hay ningún tipo de contenido, entonces la conciencia alaya se hace idéntica a la mente del Buda. Alaya, la octava conciencia, tiene 2 funciones. Una es ser el almacén, donde se guarda todo lo que nosotros vamos experimentando. Y la otra es que cuando no hay absolutamente contenido en la mente, sino que por ejemplo estamos en un estado meditativo
y logramos una paz y una relajación mental absolutas y no hay nada, no hay pensamientos, entonces la conciencia alaya tiene la cualidad de ser la mente del Buda. Esta escuela Chittamatra, para los Yogacara todo es mente. Por esta razón, los Yogacara, que son llamados los Chittamatra, Chitta significa mente o conciencia y Chittamatra significa solo mente o nada más que la conciencia. Entonces esta escuela significa solo mente. Es una escuela idealista y practican muchísimo la meditación. Dentro de las escuelas filosóficas Mahayana, esta escuela Chittamatra afirma que todo es mental y que solo hay mente. Y todas las cosas que experimentamos son una proyección de nuestra mente. Todo aquello que tú experimentas a nivel de la forma, todo es una apariencia que viene de una proyección de tu mente. Y luego hay otra escuela filosófica llamada los Madhyamikas, cuyo precursor fue Nagarjuna, que afirma que todas las cosas están vacías de realidad. Es una escuela que habla sobre la vacuidad. Entonces tenemos la escuela Chittamatra, que afirman que todo es mental, y luego está la escuela Madhyamika, que afirman que todo es vacuidad. Todas las cosas están vacías de realidad. Todo es mente, pero ¿qué es la mente? La mente es no nacida, no ha nacido, no tiene principio, nunca ha empezado, por tanto tampoco tiene final. Es eterna y es infinita. Las cosas que nunca han empezado no pueden acabar nunca. Para que las cosas existan, tienen que empezar, tienen que residir en el tiempo. La mente no reside en el tiempo. Cuando hablamos de la mente, hablamos de la verdadera naturaleza de la mente. En el budismo, al ser, a la presencia que somos, no se le llama la conciencia, se le llama la mente. Pero hay dos aspectos de la mente. Tenemos el aspecto relativo de la mente, que se refiere a los pensamientos, emociones y todo esto, todo el contenido mental. Y luego está el aspecto absoluto de la mente, que se refiere a la verdadera naturaleza de la mente. Y ahora estamos hablando de este tipo de mente. Por tanto, para que las cosas existan, tienen que empezar, tienen que residir en el tiempo, y la mente no reside en el tiempo porque no ha empezado. Por tanto, la mente es lo que llamamos vacuidad. Cuando la mente está en su estado natural, no hay nada, no hay contenido. Pero esto no significa que no sea nada. Significa que al no haber contenido, es vacía. No es como un recipiente que está vacío, porque no hay nada dentro. Y si todo es mente y la mente es vacuidad, entonces todo es vacuidad. Absolutamente todo es mente. Y la mente es vacuidad, entonces todo es vacuidad. La escuela Chittamatra divide la conciencia mental, es decir, divide la sexta conciencia en tres conciencias. Y esto nos da un resultado de 8 conciencias, que aquí las vemos en la pantalla. Tenemos las 5 conciencias sensoriales de al principio y luego la sexta conciencia, que era la conciencia mental, la divide en 3. Y por tanto tenemos 3 conciencias mentales. Son 5 conciencias sensoriales y 3 conciencias mentales. Las 3 mentales son la sexta, la séptima y la octava. Esto es según la escuela Chittamatra, solamente. Entonces, la sexta conciencia sigue siendo la conciencia mental. Hace la función que hemos explicado, que es la que
utilizamos cuando estamos en un estado despierto, un estado de vigilia. La utilizamos para ser consciente de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que percibimos, todo esto. Luego está la séptima conciencia, que se le llama la conciencia contaminante, porque contamina la realidad con el ego. Así que la séptima conciencia es la de la dualidad, es la del yo, el yo separado. Todo es yo estoy separado de lo que percibo, yo estoy separado de todo lo demás. Y la octava conciencia es la conciencia almacén o conciencia básica llamada alaya. Y es la base de todo. Todo está almacenado en alaya. Entonces, la escuela Chittamatra hablan de que aparte de las 5 conciencias sensoriales y de la sexta conciencia mental, pues existe esta séptima conciencia y esta octava conciencia. Y en cada instante pasan 3 cosas. Primera, que las 5 conciencias sensoriales envían una información a la mente. Segundo, que la mente la percibe. Bien, cuando hablamos de la mente hablamos de la sexta conciencia, la conciencia mental. La mente las percibe, las reconoce y les da un nombre. Y tercero es que la mente se da cuenta de que es ella la que está percibiendo ese objeto que está separado de ella. Y esto sería la séptima conciencia. Cada una de las 5 conciencias sensoriales perciben algún objeto exterior y envían esta información a la mente. La sexta conciencia es la que recibe esta información, la reconoce y le dice, sí, esto es un lápiz, y la reconoce. Y luego la séptima conciencia es la que separa el yo del lápiz. Sí, es que yo estoy viendo un lápiz, pero el lápiz está ahí, no está en mí mismo, sino que está separado de mí. Las conciencias funcionan por instantes. Hay un instante de conciencia que percibe un objeto, por ejemplo un lápiz, y luego este instante desaparece. Son instantes muy cortitos. Y seguidamente hay otro instante de conciencia que percibe el lápiz otra vez y luego desaparece. Desaparece el instante de conciencia. Y así continuamente, ¿bien? Es decir, surge un instante de conciencia, percibe el lápiz y baja. Y luego, cuando ha bajado, ya vuelve a subir otro instante de conciencia, como si fueran fotogramas de una película, ¿no? Y la suma de todos estos instantes o fotogramas es lo que hace que parezca que las cosas sean continuas, que tengan una continuidad. Por eso, cuando hablamos de la mente, hablamos del continuo mental. ¿Por qué tiene esta sensación de que es un continuo mental, de que todo sucede de manera continua? Pero en realidad son la suma de pequeños y muchos instantes de conciencia. Instante a instante es como si fueran varias fotografías instantáneas. Entonces, el lápiz que estoy viendo instante a instante no es el mismo, porque al ser diferentes instantes de conciencia, en cada instante el lápiz no es el mismo. Cogemos, por ejemplo, una fruta, bien, un melocotón, por ejemplo, y cada día lo vamos observando. Los instantes de conciencia son muy pequeños y duran menos de un segundo, creo. Pero si los vamos viendo, veremos que el melocotón va madurando. Cada momento está un poquito más maduro, más maduro. Y si no lo comemos, entonces va a llegar a pudrirse. Y ahí sí que podemos ver que este fenómeno no es eterno e infinito. Tiene un principio y un final. Todas las cosas que nosotros experimentamos en el nivel de la forma, todo es efímero. Bien, todo es impermanente.
Tiene un principio y un final. Todo nace y todo muere. Entonces volvemos a lo de los instantes. Cada instante es una fracción muy pequeña de un segundo. En realidad es un 16avo de segundo. La manera como sucede es que soy consciente en este pequeño instante del lápiz, pero este instante se produce y luego cesa. Y al cesar el instante, queda un espacio neutro muy pequeño que da la opción de que surja otro instante nuevo. Y son varios pequeños instantes muy rápidos, como estos fotogramas de la película, que nos da la sensación de que el lápiz que veo existe todo el tiempo, pero en realidad son instantes de conciencia. Esto de los instantes es muy importante saberlo porque esto nos ayuda a comprender que si las conciencias actúan por instantes de conciencia, entonces todo lo que experimentamos puede ser modificado. Si no hubieran estos instantes de conciencia, sino que todo fuera como sólido, continuo, no tendríamos la opción de cambiar nada. Pero al ser instantes de conciencia, ahí entonces tenemos entre cada instante, entre un instante y otro instante, tenemos un espacio neutro. Pues es en estos espacios neutrales donde ahí sí podemos transformar las cosas. Por eso existe la impermanencia, el cambio. Las conciencias sensoriales tan solo perciben el objeto, por ejemplo el lápiz, pero es la sexta conciencia la que es consciente del lápiz y lo reconoce como un lápiz. La sexta conciencia reconoce el lápiz porque ya tiene una memoria. Y esta memoria está en la octava conciencia, en la conciencia alaya. Todo lo que nosotros hemos aprendido por primera vez, nos queda el recuerdo en nuestra conciencia alaya, porque todo se va almacenando en alaya. Así, por tanto, esto nos facilita mucho la experiencia, la vida, porque si yo, por ejemplo, ya he aprendido a hacer las cosas una primera vez, entonces ya a partir de ahí ya las sabría hacer. Si no, constantemente tendríamos que estar aprendiendo las cosas de nuevo, si no las pudiéramos reconocer. Por tanto, el motivo por el que la sexta conciencia reconoce los objetos y los nombra por su nombre, cuando veo un lápiz digo, sí, esto sé que es un lápiz, es porque ya ha visto muchas veces este objeto anteriormente. Y hay un recuerdo, hay memoria. Si no hubiera visto este lápiz en particular, pues no lo reconocería y no podría nombrarlo por su nombre, porque nunca antes lo habría visto. Y este recuerdo, esta memoria de los objetos, siempre se guarda en la octava conciencia alaya. Todo lo que percibimos se almacena en alaya y aquí es donde tenemos todos y cada uno de los instantes de conciencia que hemos experimentado. Cada uno de los recuerdos, memorias, ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones, todo. Así que cada vez que percibimos un objeto, lo reconocemos y no tenemos la sensación de que lo estamos conociendo por primera vez. Todo aquello que ya está almacenado en nuestra alaya es lo que ya hemos conocido anteriormente. De esta manera, así, no tenemos que volver a aprender las cosas cada vez, desde el principio. Vamos a hablar un poquito más de alaya. Esta conciencia alaya es algo parecido a lo que en psicología llaman el inconsciente, pero no es lo mismo. El inconsciente es colectivo. Carl Gustav Jung habla del inconsciente colectivo. Pero alaya es particular. Cada persona tiene su alaya particular. No es colectiva. Alaya es la mente subconsciente individual de cada uno. Es donde están almacenadas ahí
todas las semillas, los pensamientos, ideas, impresiones, las tendencias y todo el karma de cada persona. Bien, entonces es muy importante saber esto para entender que cada persona tiene su propio karma. ¿Y de dónde surge el karma de cada persona? Pues surge de esta octava conciencia alaya. Si no tuviéramos este almacén, cuando viéramos un objeto sería como si lo viéramos por primera vez. Imaginaros si no recordarais nada, si todo lo que estuvierais viendo ahora lo vierais por primera vez. Sería muy difícil vivir así, porque tendríamos que estar continuamente aprendiendo nuevamente todo, porque no recordaríamos nada. Si nosotros somos un continuo de instantes y vivimos instante a instante, cuando vamos a comer, por ejemplo, ¿cómo sabemos cómo tenemos que coger el tenedor? Pues no nos paramos a preguntarnos cómo debo coger el tenedor cada vez que lo cogemos, sino que ya instantáneamente, de manera involuntaria y de manera inconsciente, ya sabemos cómo coger el tenedor porque lo hemos aprendido en el pasado. Así como las otras conciencias son instantáneas, porque todo pasa instantáneamente, muy rápido, como en fotogramas, pues son impermanentes. En cambio, la conciencia laya es un poquito más permanente. Bien, hemos hablado de los instantes de conciencia. Si hablamos de instantes de conciencia, hablamos de impermanencia. Porque si todo fuera continuo, entonces nada cambiaría. Por supuesto, alaya también es impermanente, como todo, y también tiene transformación, pero comparada con las otras conciencias es mucho más permanente. Y es por eso que guarda recuerdos. ¿Por qué tenemos la personalidad que tenemos? ¿Porque somos cada uno de nosotros tan diferentes los unos de los otros? Porque cada uno de nosotros ha ido guardando en su alaya toda una serie de pensamientos, de impresiones, de emociones, de tendencias que están almacenadas ahí y que hacen que en un momento determinado de esa base inconsciente de alaya surja una tendencia que teníamos almacenada allí y entonces reaccionemos de una manera inconsciente. Y esta es la base del karma. Es decir, al tener todas las semillitas en alaya, que es nuestro subconsciente, y están ahí en estado latente, cuando aparece una situación determinada, si nosotros actuamos o reaccionamos sin pensar, lo que está actuando, lo que se está produciendo es una tendencia inconsciente que tenemos almacenada en nuestra mente alaya. Y esta es la base del karma. El karma es una serie de tendencias que están almacenadas en alaya y que provocarán reacciones. Reaccionaré de una manera determinada, de manera inconsciente, sin pararme a pensar, porque al tener unas tendencias en mi mente que he aprendido en el pasado y que me impulsan a reaccionar de esta manera, estos impulsos es lo que llamamos actuar de manera inconsciente. Son los condicionamientos mentales. Bien, en el budismo le llaman las tendencias mentales. Y estas tendencias mentales es el karma también. Es algo que ya he hecho en el pasado y que de tanto repetirlo se ha creado una tendencia, un hábito. Y de tanto repetir la misma acción, este hábito se ha fortalecido. Bien, este hábito es también la tendencia. Así que los hábitos o tendencias son acciones que hacemos sin pensar. No nos paramos a pensar en cómo hacemos las cosas, sino que las hacemos de manera mecánica. Alaya se explica como la parte del iceberg que está en el fondo del océano. El fondo del iceberg es donde están todas las semillas
impresiones, tendencias, todo, que dan lugar a los karmas. Bien, karmas son las reacciones. Karma, la palabra karma significa acción. Cuando nosotros reaccionamos sin pensar, estamos actuando una tendencia y esto es karma. Pero Alaya no es un lugar. No es un lugar donde almacenamos todas las experiencias que vamos teniendo, sino que Alaya es el mismo cúmulo de todas estas experiencias. Y esta parte inconsciente es involuntaria. El yo es el que decide. Parece que decide hacer lo que quiere, pero en realidad no hace lo que quiere porque está totalmente condicionado por los hábitos y las tendencias inconscientes e involuntarias que tenemos almacenados en Alaya. Esto es un buen punto para reflexionar y meditar, porque la gran mayoría de las personas creen que el yo, el ego, es el que elige, es el que decide. Pero en realidad el yo no elige, no tiene libre albedrío. Solamente tenemos libre albedrío cuando estamos siendo conscientes y el ego no es la conciencia. Es decir, el ego es una tendencia también muy fortalecida y tiene sus propios condicionamientos. Solamente tenemos libre albedrío cuando estamos pensando, cuando estamos eligiendo, cuando yo digo, así ante esta situación quiero actuar de esta manera. Pero en cambio, la gran mayoría de las personas no hacen esto. La gran mayoría de las personas van reaccionando de manera inconsciente e involuntaria y son sus mismas tendencias las que van reproduciendo. Y esto no es libre albedrío. Entonces, la meditación nos ayuda a hacer consciente toda esta parte inconsciente de Alaya. Y tenemos la capacidad de poder cambiarla. Si nosotros, por ejemplo, tenemos almacenadas unas tendencias negativas en nuestra mente Alaya, podemos cambiarlas a positivas. Tenemos la capacidad de cambiar voluntariamente nuestras propias tendencias mentales, nuestros hábitos y también todas las semillas que hay almacenadas en Alaya. Por tanto, eso significa que somos responsables de nuestras vidas. Todo lo que estamos experimentando ahora son tendencias que hemos generado en el pasado, que se están proyectando y estamos viviendo como si fueran reales. Si yo ahora no me gusta lo que estoy viviendo, entonces tengo que cambiar mis pensamientos y tener unos pensamientos más positivos y bondadosos para generar tendencias positivas y bondadosas en mi mente Alaya y de esta manera sí, esto se proyectará y podré vivir experiencias positivas. Entonces, la séptima conciencia es la que a cada instante de todos los instantes de nuestro continuo mental divide la realidad en dos. Es la de la dualidad. Y la dualidad es la base del samsara. Así que esta séptima conciencia es la que hace que percibamos las cosas como un yo separado y por tanto le llamamos la conciencia contaminante porque contamina la realidad con la dualidad. Ahí es donde empieza el problema, con la séptima conciencia. Entonces, cuando existe la séptima conciencia y esta dualidad, existe el ego. Y este yo, este ego, pues es el que causa el sufrimiento. Esta séptima conciencia no solamente divide a cada instante la realidad en dos, sino que además es la fuerza que empuja que surja de Alaya un instante de conciencia. Nuestra mente es un continuo mental de instantes de conciencia uno detrás del otro. Imaginaros el mar y que ahora aparece una ola. ¿Y la ola qué hace? Surge
y cuando llega a la orilla, ahí desaparece. Entonces, cuando esta ola ya ha desaparecido, luego del mar vuelve a surgir otra ola. Cada ola sería como un instante de conciencia. ¿Quién hace surgir estas olas? ¿Quién hace surgir estos instantes de conciencia? Es la séptima conciencia. Es la fuerza que empuja que surjan de Alaya cada instante de conciencia. Esta fuerza de la séptima conciencia es lo que hace que salga cada instante de conciencia de Alaya. Y este instante de conciencia que sale de Alaya no es un instante nuevo, en blanco, sino que es un instante que sale de todo un bagaje inconsciente que ya hay ahí. Como sale de Alaya, no es nuevo, es algo que ya estaba almacenado ahí. La séptima conciencia, que es la que hace que surjan los instantes de conciencia de Alaya, ya sale con todo el bagaje, con todas las tendencias, con toda la información y todos los recuerdos, porque si no, tendríamos que aprenderlo todo otra vez en cada momento. Así que la séptima conciencia tiene dos funciones. La primera es que hace surgir las emociones negativas, porque hay un sentido de yo, y la segunda función es la que hace surgir las otras conciencias con sus instantes de conciencia. Entonces vamos a ver la primera función y luego la segunda función. La primera función es que hace surgir las emociones negativas porque hay un sentido de yo. Tiñe cada instante de conciencia con la idea de yo, por tanto es la que crea las emociones negativas. Si un instante de conciencia ve el lápiz, la séptima conciencia dice yo veo el lápiz. El lápiz es una cosa, yo soy otra, porque yo veo el lápiz. Yo no estoy siendo el lápiz, estoy separado del lápiz. Hay dualidad. Así que esta séptima conciencia divide la realidad en dos y crea la dualidad. Y como crea a cada momento la dualidad, y la dualidad es el principal problema para lograr la iluminación, entonces esta conciencia se le llama la conciencia contaminante. Cuando hay experiencia de algo, se contamina con la idea de que yo estoy experimentando tal cosa. Esto para nosotros es lo normal, porque claro, estamos acostumbrados a vivir la vida, a experimentarla de esta manera, desde la dualidad. Pero para la verdadera naturaleza de nuestra mente, esto es el engaño. Es el gran engaño que tenemos que erradicar y que el budismo nos ayuda a erradicarlo, nos enseña a hacerlo. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo sería experimentar la vida sin esta séptima conciencia, ¿no? Sin esta idea de la dualidad? Pues sería cuando te iluminas y todo lo percibes en una unidad. Ya no existe esta separación, todo está totalmente en unión. Esta séptima conciencia dual también es la que crea la soledad, porque hay una sensación errónea de que yo estoy separado de todo lo demás, por tanto estoy solo. Uno de los grandes sufrimientos de los seres humanos es sentirse solo. Entonces, este sufrimiento de sentirnos solos lo intentamos aplacar de muchas maneras, buscando una pareja, buscando formar una familia, buscando amistades, hacer todo lo posible o mascotas, etcétera, etcétera. Pero en realidad, esta soledad no es real. Cuando logremos reconocer nuestra verdadera naturaleza, tendremos la comprensión de que no estamos separados del resto y dejaremos por tanto de sentirnos solos. Vamos a ver la segunda función. Bien, que la segunda función de la séptima conciencia se le llama la mente inmediata.
Bien, dice, podemos llamarle séptima conciencia como mentalidad inmediata. Para que haya percepción hacen falta 4 condiciones. La primera es la condición objetiva. Tiene que haber un objeto que pueda ser percibido. Para que podamos percibir algo, tiene que haber ese algo. La segunda condición se llama condición primaria. Es la facultad sensorial que capta el objeto. Y la tercera es la condición inmediata. Es lo que hace que nuestra mente sea continua. Esta continuidad de que la mente no cesa nunca nos la da la séptima conciencia. Ahora entendemos que si las conciencias actúan por instantes de conciencia como si fueran fotogramas, ¿qué es lo que hace que todo parezca un continuo? Pues es esta mente inmediata de la séptima conciencia. Por tanto, esta séptima conciencia es la que hace surgir un instante de conciencia que luego se almacena en alaya y entonces queda ese instante de vacío, este instante neutral, y este instante de vacío da lugar para que surja otro instante de conciencia que también va a volver a almacenarse en alaya. Acordaros de las olas del mar. Así que van surgiendo instantes, surge y desaparece. Luego surge otro y desaparece. Muy rápido, ¿eh? Surge otro y desaparece. Y al hacerlo así, parece un continuo. Y es la séptima conciencia la que hace surgir estos instantes de conciencia y también la que hace que parezca que sea un continuo. Los instantes de conciencia surgen todos de alaya. Bien, todo surge de alaya, que es la conciencia básica o el almacén. En cada instante de nuestra vida recordamos quiénes somos, cómo se llaman las cosas. Bien, porque cada instante surge de alaya, permanece unos instantes muy breves y luego cesa. Cuando cesa, vuelve otra vez a alaya y luego surge otro instante y así sucesivamente. Así que todo surge de alaya y todo vuelve, regresa a alaya. Continuamente estamos almacenando información nueva en alaya a medida que vamos experimentando y conociendo más cosas. Y esta mentalidad inmediata es la que hace que nuestra mente no cese nunca, porque hay una corriente de instantes de conciencia, hay una continuidad. Un instante de conciencia solamente puede surgir si el instante anterior ya ha acabado. Debido a estos instantes de conciencia, podemos cambiar en cualquier momento la corriente de lo que estamos percibiendo. Por ejemplo, si estoy enfadado con alguien y esa persona me llama para ir a tomar algo, puedo cambiar mi enojo por otra emoción más positiva. O puedo elegir seguir enojado con esa persona y colgarle al teléfono. En cada instante puedo elegir cómo quiero actuar. Y este es mi libre albedrío, no el del ego, sino el de la consciencia. Cuando estás totalmente consciente y no te dejas llevar por tus tendencias mentales. Así que podemos cambiar nuestras acciones y de esta manera podemos cambiar las tendencias que están almacenadas en nuestra alaya. Tenemos libre albedrío, con nuestro intelecto elegimos, usamos el discernimiento y elegimos, y por tanto podemos transformar o cambiar toda la información, todas las tendencias, pensamientos, todo lo que hay en nuestra conciencia alaya. Cambiando nuestros pensamientos y nuestras acciones, lógicamente se cambian las tendencias y lógicamente se cambiará el karma. No se cambiará el karma que ya hemos acumulado, bien, es decir, todo el karma que hemos generado en el pasado lo tendremos que experimentar, pero al menos ya no estaremos generando el mismo karma. Si hemos generado un karma negativo hasta ahora, debido a nuestras tendencias que hemos reaccionado de manera negativa, si ahora
empezamos a actuar, elegimos. Cuando reaccionamos, no elegimos. Cuando elegimos, actuamos. Si empezamos a elegir actuar de una manera positiva, estamos guardando en nuestra alaya esas impresiones, esas tendencias positivas, que eso va a crear siempre frutos positivos, karma positivo. Si me he pasado muchísimos años hablando mal de la gente, habré creado unos pensamientos y unas tendencias negativas, por tanto, tengo en mi conciencia alaya un karma negativo de haber hablado mal de la gente. Entonces, este karma negativo, en algún momento, cuando se reúnan las causas y las condiciones idóneas, dará sus frutos. Por tanto, si yo he generado estas tendencias, voy a tener que experimentarlas. Si he hablado mal de la gente, pues otros hablarán mal de mí. Cuando yo empiezo a hablar bien de los demás, entonces estoy cambiando las tendencias que hay en mi mente alaya. Las que ya generé en el pasado, estas hasta que no se agoten, las tengo que experimentar. Pero una vez se agoten, una vez que ya haya experimentado el karma negativo, entonces, como ya no habré generado más críticas negativas, sino que serán positivas, pues habré almacenado tendencias positivas, que estas son un karma positivo que dará frutos positivos. Por tanto, en el futuro voy a experimentar situaciones positivas. Todo lo que experimentamos es una proyección de lo que tenemos almacenado en alaya. Todo lo que nosotros vivimos y que creemos que es real, todo surge de alaya. Si tenemos la capacidad de poder elegir nuestros pensamientos y nuestras acciones, esto nos permite poder modificar las tendencias que hay en nuestra alaya, y esto significa que podemos elegir en cualquier instante lo que vamos a experimentar en el futuro. Bien, por tanto, podemos crear las causas para que den sus resultados en el futuro. Somos dueños de nosotros mismos, somos responsables y amos de nosotros mismos. Nosotros mismos estamos experimentando ahora los resultados o los frutos de nuestras acciones pasadas. Cuando hablamos de acciones, hablamos también de pensamientos, porque la raíz de todo siempre es el pensamiento. Antes de hacer algo, siempre pienso en lo que voy a hacer, ¿no? Y voy generando así las tendencias mentales. Cuando ya tengo unas tendencias mentales guardadas en alaya, entonces ya reacciono, ya no me paro a pensar. Es como el hecho de crear hábitos. Cuando nosotros, por ejemplo, nos cambiamos de vivienda y vamos a vivir en una vivienda nueva, pues claro, al principio tendrás que empezar a habituarte un poquito en cómo hacer las cosas en esta nueva vivienda, cómo está distribuida los muebles, la cocina y todas las cosas. Y bueno, cuando tú estés en tu casa nueva, al principio tendrás que pararte a pensar muchas veces en cómo haces las cosas. Después ya irás repitiendo y repitiendo la manera de hacer las cosas, y esa repetición es lo que va creando el hábito, la tendencia. Una vez ya hayas creado el hábito, ya harás las cosas de manera mecánica. Ya no te pararás a pensar cada vez en cómo tienes que hacerlo, porque ya tendrás ahí experiencia. Cuanto más lo repetimos, más se fortalecen. Bien, esto tanto para las cosas positivas como para las cosas negativas. La conciencia alaya, cuando nosotros llegamos a la muerte en esta vida, todo lo que hay almacenado en alaya en el momento de la muerte es lo que causará la siguiente vida. Si hemos explicado que lo que experimentamos es una proyección de lo que tenemos guardado en alaya,
Pues en el momento de la muerte, como nos llevamos esta alaya, porque esta alaya es lo único que nos llevamos todas las tendencias que están almacenadas ahí, es decir, todo el karma, todo lo que hemos ido almacenando allí. Entonces, cuando renazcamos en la siguiente vida, se proyectarán esas tendencias que ya están almacenadas allí. ¿Y cuáles son las que se proyectan con más intensidad? Son las que se han guardado justo al final de morir. Es decir, en el momento de morir, los últimos pensamientos que hemos tenido y las últimas emociones que hemos tenido en el momento justo antes de morir son aquellas tendencias más fuertes que provocarán el siguiente renacimiento. Voy a poneros un ejemplo. Cuando explicamos la historia de Buda y cuando explicamos lo de los reinos del samsara, explicamos que Buda, cuando se iluminó, él recordó todas sus vidas anteriores, todas. Y recordó que en una de sus vidas anteriores estuvo en el reino infierno. Y allí pues estaba empujando un carro con las ruedas cuadradas. Y claro, costaba mucho empujar ese carro. Y tenía un compañero que también estaba empujando el carro con él. Pero claro, en el infierno todo es hay un sufrimiento tan intenso, todo es tan abrasador, que allí solamente piensas en que te estás ahogando, en que estás totalmente esclavizado, en que te están chinchando y te están quemando, porque claro, hay allí demonios, por así decirlo, que te hacen daño. Es experimentar la proyección de una ira exagerada, ¿no? Es una emoción de ira muy intensa. Entonces, en una ocasión, el compañero de Buda estaba muy cansado y no podía seguir tirando del carro. Entonces estuvieron parados y Buda les dijo a los guardias: no le peguéis, no le hagáis daño, dejarle descansar un poco. Bien, Buda tuvo compasión hacia el otro. Y los guardias, pues claro, riéndose, dijeron: pero tú, ¿qué te crees de dónde estás? Estamos en el infierno, ¿no? Y empezaron a golpear a Buda y lo mataron. Entonces él, al morir con estos últimos pensamientos y sentimientos de compasión, pudo renacer en un reino superior. Entonces los últimos pensamientos y emociones que tenemos son la causa del tipo de reino o del tipo de renacimiento que tendremos. Pero una vez ya hemos renacido en ese reino en concreto, luego todas las tendencias que tenemos más arraigadas, que hemos ido acumulando a lo largo de la vida anterior y de las vidas pasadas, que están en Alaya, pues también las iremos experimentando. También se irán proyectando porque serán nuestros karmas. Todo lo que experimentamos es una proyección de lo que tenemos almacenado en Alaya. Si tenemos la capacidad de poder elegir nuestros pensamientos y también nuestras acciones, esto nos permite poder cambiar nuestras tendencias, las que hay en Alaya. Y esto significa que podemos elegir en cualquier instante lo que vamos a experimentar en el futuro. Así que todo lo que sembramos en nuestra alaya en forma de pensamientos, y los pensamientos son los más importantes porque todo viene del pensamiento, todo lo que sean pensamientos, palabras y acciones, todo queda almacenado en alaya y en el futuro dará sus frutos. Por tanto, somos los responsables de todo lo que vivimos, no podemos echar la culpa a otros. Al ego no le gusta nada saber que es el responsable de su sufrimiento, pero realmente somos responsables de lo que estamos viviendo. Nadie más tiene la culpa. Hemos generado las causas para experimentar lo que estamos viviendo. Si la mente no fuera vacuidad, seríamos
estables, permanentes, fijos, seríamos sólidos, pero tenemos flexibilidad porque en cada instante podemos cambiar. Debido a estos instantes de conciencia, uno detrás de otro como los fotogramas, ahí podemos cambiar. Tú no puedes cambiar algo que es sólido y es permanente, pero si es algo que son la suma de pequeños momentos, entonces tú puedes cortar por aquí y decir, no, a partir de ahora lo que voy a generar será positivo. Por tanto, tenemos la posibilidad de cambiar en cada instante. Si yo ahora me siento enojado, puedo elegir no estar enojado. Puedo elegir cómo quiero pensar, cómo quiero sentirme, cómo quiero actuar en cada instante. Y esto es realmente liberador, porque algo que es muy importante en el budismo es que no hay un Dios allá arriba, controlador, que esté dirigiendo nuestra vida, que esté diciéndote, bien, tú estás viviendo todos estos problemas porque estás condenado o estás totalmente castigado, ¿no? Muchas personas odian a Dios porque dicen, jo, estoy viviendo tanto sufrimiento, si Dios es tan bueno, ¿por qué me hace sufrir tanto? Pues tenemos un mal concepto, una mala comprensión de esto. No existe ningún Dios allá arriba que esté manejando tu vida. Tu vida, lo que tú vives ahora, es lo que has pensado, lo que has dicho o lo que has hecho en el pasado o en vidas pasadas. Sabiendo esto, ahí tú dices, bien, a partir de ahora yo puedo elegir la vida que quiero vivir. No hay nadie más allá arriba que tenga el control sobre mi vida. Por tanto, voy a generar las causas positivas para poder vivir las consecuencias positivas. Y esto es realmente liberador. El punto 4, bien, la condición causal. Es la causa de todo y es la conciencia alaya. Una metáfora para explicar alaya es el mar. El mar es como alaya. El mar es una gran cantidad de espacio que contiene muchas cosas, es un gran contenedor. Ahí están depositados también todos nuestros recuerdos en alaya, todas nuestras tendencias, impresiones, todo lo que hemos experimentado, todas las semillas. El mar está tranquilo y de repente sopla el viento. El viento es la séptima conciencia. El viento empuja la superficie del agua y momentáneamente crea una ola, que sube como un instante de conciencia y luego baja, cesa. Al bajar esta ola, hay un pequeño espacio ahí vacío. El mar está ahí tranquilito. Pero el viento vuelve a aprovechar este espacio vacío para crear la siguiente ola. El mismo impulso que hace que la ola suba, luego baja. Y luego empuja para que haya otro impulso y surja otra tercera ola. Y así sucesivamente. Y esto es la continuidad de nuestra mente. Estas olas son el contenido de nuestra mente. Pueden ser pensamientos, impresiones, emociones, tendencias, etc. Cuando un instante de conciencia vuelve a bajar a la conciencia alaya, esto será una semilla que quedará almacenada en alaya y que dará sus frutos en otro instante futuro. Por ejemplo, si tenemos pensamientos negativos, esto son semillas, son impresiones que se quedan almacenadas en alaya. Y más adelante dará sus frutos, por tanto experimentaré tristeza, negatividad, sufrimiento, depresión. Muchos pensamientos negativos acaban generando un estado emocional negativo y luego esto genera una tendencia negativa y esto luego se proyecta como karma. ¿Y qué es lo que viviré? Pues experiencias negativas. Viviré una depresión, viviré tristeza, dolor, sufrimiento, soledad, etc.
Si seguimos alimentando esta tristeza y esta depresión con nuestros pensamientos, esto se va a ir fortaleciendo y se va a ir inflando y haciendo cada vez más grande y más grande. Acabaremos teniendo una gran depresión, un gran sufrimiento. Así que es muy importante estar alertas y ser conscientes de nuestros pensamientos y de nuestras emociones y no alimentarlos. Y en el instante en que surjan, observarlos y rápidamente transformarlos en pensamientos positivos. Soltar los negativos y generar positivos. De esta manera vamos cambiando el contenido de nuestra mente. Vamos introduciendo semillas positivas, estas se van almacenando en alaya y por tanto estas semillas en el futuro germinarán y darán sus frutos. Por tanto, nosotros somos los artífices de nuestra vida. Todo lo que nosotros vivimos está creado debido a nuestros pensamientos. Todas las experiencias que vamos viviendo en nuestra vida van creando tendencias. Cada uno de nosotros vamos almacenando diferentes experiencias, diferentes tendencias. Por eso, la vida de cada uno de nosotros es diferente y también es diferente nuestra manera de ser. Cada uno es diferente, no existen dos personas igual. En el budismo más básico, que es el budismo Theravada, solamente hablan de 6 conciencias. Hemos visto las 5 y luego la sexta conciencia, que es la conciencia mental. Pero en el budismo Mahayana, que es el gran vehículo, es mucho más profundo y aquí ya se hablan de estas 8 conciencias, con la escuela Chittamatra y también la escuela Madhyamika. Las 3 conciencias mentales son la sexta, la séptima y la octava. Y esta octava es alaya, y ahí está todo, es la base de todo. La séptima conciencia, que es la contaminante, es la que confunde este movimiento de alaya con un yo. Confunde alaya por un yo, cuando en realidad alaya es vacuidad. Y alaya es la claridad de la mente. En su estado más natural, en su estado más puro, es vacuidad. Bien, es calma, es paz, es lucidez, es claridad mental. Hay 3 tipos de karma. Tenemos el karma positivo, el karma negativo y el karma neutral. La séptima conciencia puede ser buena, mala o neutral porque depende del tipo de karma que genera. El yo puede hacer cosas positivas que van a traer felicidad, o puede hacer cosas negativas que van a traer sufrimiento, o puede hacer cosas neutrales como comer, dormir, caminar, etc. En referencia a la iluminación, esta séptima conciencia es negativa, porque es la que nos mantiene en un estado de ignorancia. Es el engaño, es la que nos contamina, es la que nos mantiene atrapados al samsara. Este mismo yo es el que toma la decisión de lograr la iluminación. Así que relativamente, este yo tiene su función, pero tiene que ser trascendido. La iluminación no está debido a este yo. Mientras esté este yo, este ego, esta dualidad, no habrá iluminación, porque esto es lo que oscurece la verdadera naturaleza de nuestra mente. Porque este ego lleva un gran bagaje de tendencias, de karma negativo, entonces hay que erradicar todo esto. La conciencia laya es la condición causal, porque es la causa de todo. Es la causa de la mente y todo es mente. Comprender a Laia es muy importante porque es así como comprendemos todo lo que nos sucede y por qué sucede. Alaya también es el soporte para todas las facultades sensoriales y los objetos sensoriales.
Alaya es la base para la confusión y también es la base para la iluminación. Es el lugar donde quedan almacenadas todas nuestras impresiones kármicas, nuestras tendencias. Es donde están almacenadas todas las ideas que tenemos acerca de nosotros y de los demás. Todo surge de Alaya y todo vuelve a almacenarse en Alaya. Todas las experiencias que vivimos son el fruto de las semillas que ya están en Alaya. Bien, lo que experimentamos es la proyección del contenido que hay en Alaya. Estas proyecciones o frutos es lo que llamamos el karma. Si comprendemos bien Alaya, comprenderemos bien lo que es el karma. Lo que hace que una persona sea feliz o sea infeliz son las semillas que hay almacenadas en su propia Alaya y que perciba la vida desde una perspectiva positiva y bondadosa o por el contrario negativa y destructiva. Todo depende de cómo nosotros nos tomamos las cosas, cómo nosotros percibimos la vida, qué tipo de pensamientos tenemos en función de la vida, qué tipo de comprensión tengo. En la práctica del Dharma es muy importante observar y estar atentos de nuestras emociones negativas, sabiendo que van a causar unas impresiones fuertes en nuestra alaya. Y si no hacemos nada, estas impresiones fuertes cada vez se fortalecen más y acabaremos experimentando algo más desagradable. Es decir, si no purificamos lo negativo, esto negativo que ya está ahí se va fortaleciendo con el paso del tiempo. ¿Cómo purificamos nuestras emociones? Si hemos plantado muchas semillas de ira, cada vez que surja una emoción de ira, pues debemos ser conscientes de esta ira y no dejarnos llevar, no reaccionar a través de la ira. Cada instante que surge de alaya es un instante que estamos agotando, es karma que estamos experimentando. Cada ola que surge del mar es una tendencia que surge de alaya y que si es positiva o negativa, todo depende de lo que sea la tendencia, ya se está agotando. Por tanto, para ir purificando nuestra conciencia alaya, debemos ir neutralizando todos los instantes negativos que surjan. Los vamos neutralizando a través de observarlos y hacerlos conscientes y no actuar, no reaccionar en función de esas emociones. Pararnos, respirar, discernir y decir, no, no voy a hacer esto, porque si actúo de esta manera voy a generar más karma, más sufrimiento. Entonces, algo importante también es que el vínculo entre la sexta conciencia, que es la conciencia mental, y la conciencia alaya, la conciencia básica, el vínculo que hay, funciona a través de la séptima conciencia. Cada vez que experimento alguna situación, cada uno de estos instantes quedan grabados en mi conciencia alaya. Es decir, aparte de todo ya lo que hay allí, cada día nuevo que experimento, todo lo que experimento en ese día, tanto lo que pienso, lo que siento, lo que hago, lo que digo, todo eso se va almacenando en alaya. Si yo experimento una situación con ira y cada vez voy sintiendo más ira, pues esta ira quedará grabada en alaya en forma de tendencia y se producirá luego una reacción de ira. Habrá una tendencia de manera mecánica a reaccionar con ira. Pero yo puedo cambiar esto. Debo estar muy consciente y muy alerta para no dejarme llevar por esta ira.
En el momento en que estoy sintiendo la ira, la tengo que ir contrarrestando con amor. Entonces ya no se almacena ira en la conciencia. Ha salido un instante de ira, pero al transformarla en amor, lo que vuelve a Alaya es amor. De esta manera sí vamos transformando nuestra mente, purificando nuestra mente. Y eso es fundamental con respecto al karma, porque en cada momento puedo cambiar mi karma. Siendo consciente, voy cambiando las impresiones negativas por positivas y cuando se almacenan las positivas en Alaya, estas ya no darán lugar a reacciones negativas, sino a positivas. Los niños pequeños, cuando nacen, ya todos tienen su carácter, su personalidad, son sus tendencias. En función de lo que han acumulado en su alaya, en su vida pasada, pues hay niños que de pequeñitos son muy buenos y ayudan a los demás compañeros, y hay otros niños que son gamberretes. Todo esto son las tendencias que tienen cada uno de ellos en su alaya. Y claro, ellos al ser tan pequeñitos todavía no las pueden controlar y simplemente surgen, reaccionan. Cada vez que nosotros renacemos en una vida nueva, no venimos como una hoja en blanco, sino que ya llevamos todo un bagaje, todo un almacén en nuestra conciencia básica, en Alaya. Por tanto, todo lo que experimentaremos será los frutos, es decir, la proyección de esas tendencias, de esos karmas. La séptima conciencia, que es la conciencia del yo, en realidad es una tendencia. Es la tendencia de ir sacando instantes de conciencia de Alaya. Acordaros de las olas del mar. Es la tendencia de creer que yo soy Alaya y que el contenido de Alaya es otra cosa separada de mí. Como la séptima conciencia es una tendencia y las tendencias se han creado en algún momento y también tienen un fin, entonces la séptima conciencia también tiene un principio y un fin. Y esa es la buena noticia. Por tanto, la meditación es el medio para poder poner fin a la séptima conciencia. Meditar es lo más importante de nuestra vida porque es lo único que nos puede ayudar a reconocer nuestra verdadera naturaleza. Es lo único que nos ayuda realmente a ir trascendiendo este ego, esta séptima conciencia. Luego, la conciencia alaya puede tener varios nombres. Es la conciencia soporte, porque es la que soporta todas las demás conciencias, o es la conciencia de localización, porque es el espacio donde se almacenan todos los recuerdos, todas las experiencias de todas las vidas, o es la conciencia maduradora o de plena maduración, porque todo el karma que se deposita en ella queda ahí guardado. Todas las tendencias latentes que están ahí depositadas, todas las acciones mentales, verbales y físicas, y todo lo que han experimentado las demás conciencias instante a instante, todo queda ahí guardado. Por tanto, Alaya en sí misma es una conciencia neutra. No obstruye su autorrealización como lo hace la séptima conciencia. Pero Alaya no reconoce su verdadera esencia. Alaya es la condición para la iluminación. Y la pregunta ¿es Alaya la causa de la iluminación? No, Alaya no es la causa de la iluminación, sino que es la causa del samsara. Alaya es la condición para la iluminación. Necesitamos Alaya para iluminarnos. Pero Alaya no es la causa de la iluminación.
Alaya es la causa del samsara. Estamos en el samsara debido a todo lo que hay almacenado en nuestra alaya. Pero gracias a que nuestra alaya puede ser purificada, podemos lograr la iluminación. Alaya es claridad. Cuando está en su estado natural, alaya es claridad. Es la claridad que nos da para tener conciencia y lucidez en nuestra vida. Es la cualidad cognitiva, es decir, es la capacidad de conocer. Entonces, alaya en sí misma no tiene idea del yo, de la dualidad. Es la séptima conciencia la que tiene esta idea de yo y de dualidad. Y esto también es el samsara. Alaya simplemente es vacuidad. No es una cosa concreta. Si fuera una cosa concreta, no podría almacenar todo lo que almacena, porque no habría suficiente espacio. Lo que transmigra de una vida a otra solamente es alaya, solamente es esta octava conciencia. Cuando nosotros morimos, solamente nos llevamos la octava conciencia, alaya. Y ahí solamente hay tendencias y karmas, que es lo que da lugar a otro renacimiento, a otro ser, a otra persona. Todas nuestras tendencias kármicas que están almacenadas en alaya se manifiestan, dan sus frutos cuando se dan las condiciones apropiadas. Los instantes de conciencia que surgen de alaya, que los hace surgir la séptima conciencia, surgen determinados por la situación externa que estamos viviendo. Es decir, no es la séptima conciencia la que elige los instantes de conciencia que surgen de alaya, sino que son las mismas experiencias del exterior las que las hacen manifestarse. Por ejemplo, si viene una persona y te dice, ¡ay, qué dulce eres, qué amable que eres! Entonces, ¿cómo te sentirás? Te sentirás muy agradecido. Pues esta sensación o sentimiento de agradecimiento surge de tu alaya gracias a que esa persona del exterior te ha dicho estas cosas bonitas. El sufrimiento viene de cómo percibimos la vida, cómo nos tomamos las cosas. Y el cómo percibimos la vida depende de nuestras tendencias, de nuestros pensamientos y percepciones que también tenemos almacenadas en el alma. Por ejemplo, si tú de pequeñito has vivido una vida muy dura, has sido, por ejemplo, un niño abandonado por tus papás, pues generarás emociones de mucha soledad, de baja autoestima, pensarás que nadie te quiere, que tus papás no te quieren, puedes desarrollar emociones de ira, de violencia, etcétera, etcétera. Entonces todo eso queda almacenado en tu mente alaya, en tu conciencia alaya. Y sufres. Pero luego, si cada vez pasan cosas, experiencias que hacen surgir estas emociones negativas, tú puedes transformarlas, puedes revertirlas. Y de esta manera estás purificando tu mente, tu conciencia alaya. Alaya es la que genera los renacimientos. Ella viene de la vida pasada y cuando renace en esta vida, ella crea los 5 agregados. Bien, crea los 5 agregados de esta vida, que conforman una persona. Crea estos 5 agregados según el contenido que está almacenado en alaya. Por tanto, el primer agregado que era el cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo está determinado por lo que tenemos almacenado en nuestra alaya, según los pensamientos y emociones que teníamos antes de morir en la vida pasada. Estos 5 agregados dependerán de todos esos contenidos que teníamos antes de morir en la vida pasada. Los 5 agregados son el cuerpo, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. Estas formaciones mentales son las 50 maneras que tenemos de pensar y de experimentar en la vida. El miedo, la ira, el amor, la pereza, la búsqueda del placer, la aspiración espiritual, etcétera, etcétera.
Cuando renacemos, no somos la misma persona que la vida anterior, porque los 5 agregados que éramos en la vida anterior se han ido disolviendo. Y en la nueva vida se han creado otros 5 agregados que ahora son los que forman la nueva persona. Crea los 5 agregados según las tendencias más fuertes y más recientes de su vida pasada. Es decir, los últimos pensamientos, las últimas emociones y las últimas acciones que hemos hecho en la vida pasada son clave para crear estos 5 agregados de la futura vida. Quien experimenta las consecuencias de un karma son los 5 agregados, porque los 5 agregados es lo que es una persona. La persona sabia cuida mucho qué tipo de semillas va guardando dentro de su mente e intenta purificar todo lo que ya está almacenado ahí de vidas pasadas. Con estudio, reflexión y meditación vamos haciendo que estos 7 grupos de conciencia, en lugar de dirigirse hacia afuera, se dirijan hacia adentro. Y así dejaremos de acumular nuevas tendencias kármicas. A lo largo del día solemos tener nuestra atención a lo de afuera y vamos reaccionando a todo lo que sucede. Pero si dejamos de reaccionar y dejamos la mente descansando en sí misma, llevando la atención hacia adentro, entonces dejaremos de acumular más karma. Hay 2 partes de la conciencia alaya. La primera es alaya vijnana, que es la conciencia básica. Esta es todo el contenido que hay almacenado en alaya. A esto se la llama la mente impura. Y luego la otra parte de alaya es la alaya jnana, que es la sabiduría primordial. Y esto es el estado puro de la mente. Es la mente de Buda, es el Dharmakaya. Alaya es la base para las otras conciencias, pero no es la base para la iluminación. Cuando se van transformando todas las tendencias y todo el contenido que está almacenado en alaya, es cuando alaya vijnana se va reconociendo como la alaya jnana, como la sabiduría primordial. Lo importante es que a través de la meditación, alaya reconozca su verdadera esencia. Es decir, la iluminación es la mente reconociéndose a sí misma, reconociendo su verdadera naturaleza. La sabiduría primordial está en alaya, pero alaya está distraída. Está engañada por todas las tendencias que son como las nubes que oscurecen el cielo. Por tanto, mientras alaya siga estando engañada por las tendencias mentales, tenderá a proyectar todas estas tendencias y a experimentarlas como un yo personal. Pero la experiencia de estas proyecciones es ilusoria, es mental, no es real, y por tanto es vacuidad. Mientras haya dualidad, la creencia de un yo separado, habrá también ignorancia. La raíz del samsara es la ignorancia, pero esta ignorancia surge porque la mente se ha distraído de sí misma. Por tanto, podemos decir que la raíz del samsara es la distracción. Cuando volvemos la atención hacia nuestra verdadera naturaleza, podemos reconocer la verdadera esencia que somos y entonces liberarnos de la ignorancia. Esto es la iluminación. Pero la mente queda fascinada, hipnotizada por todo lo que está experimentando en su propia proyección y no se da cuenta de sí misma. Está distraída. Así que es fundamental la calma mental, la meditación, para poder evitar distraerse y llevar la atención hacia adentro, reposando la mente en sí misma.
Y la meditación Mahamudra es dejar la mente reposando en sí misma. Y esto sería la clase de hoy. Y bien, buena noche a todos, namaste, gracias de todo corazón y hasta mañana.